yo soy Andrea Nirup y te doy la bienvenida a Gastrodelia. Aquí hablamos sobre cultura gastronómica, alimentación consciente y sustentable y damos recomendaciones para estudiantes de gastronomía o personas que quieran estudiar esta bonita carrera. Así que si es de tu interés esta hermosa carrera, te recomiendo que te suscribas al canal, por supuesto, y que vayas a nuestro perfil. En las listas de reproducciones tenemos una que se llama Estudiar Gastronomía, Quiero Ser Chef. Ahí tenemos una serie de videos donde hablamos del tema del estudio, sobre mi experiencia como estudiante de gastronomía y también algunas recomendaciones para sobrellevar la carrera de gastronomía y para saber más sobre el ámbito profesional de la gastronomía. Entonces yo creo que esa lista te puede interesar mucho y ojalá que también te sirva bastante. Una de las preguntas recurrentes que me hacen es sobre las materias que llevamos en gastronomía. Y pues yo solamente puedo dar mi experiencia pura de acuerdo a la escuela donde estoy finalizando la carrera, que es la Universidad del Claustro de Sor Juana. Antes no lo había dicho, no lo quería hacer tan público, pero pues la verdad ya no importa mucho, ya muchos lo saben. Entonces mi experiencia más cercana es en esa escuela, pero yo, como curiosa que soy y metiche que soy, he buscado diferentes planes de estudios en otras escuelas. También cuando yo seleccioné en qué escuela estudiar, obviamente me metí a stalkear y a buscar información sobre las otras universidades. Y pues sí podría decir que sé sobre las otras escuelas, porque también he llamado por teléfono, he estado como en eventos en línea para conocer las instalaciones. O sea, me meto mucho porque justamente ustedes me preguntan sobre algunas otras universidades que yo no conozco o no conocía y quisiera darles un punto de vista más amplio, con un poco de más información. Soy muy objetiva, sí me gusta mucho mi universidad en algunas cosas, en otras cosas no me gusta, pero yo no le hago propaganda al claustro. La verdad es que todas las escuelas tienen algo de bueno, ya sea su ubicación, los papeles que te dan, sus maestros, sus costos, la preparación que tienes, sus enlaces con otras empresas. O sea, cada escuela tiene lo suyo, y justamente como cada escuela tiene lo suyo, los planes de estudio varían muchísimo. Sin embargo, se mantienen algunas materias que son constantes en estas universidades. Por ejemplo, en los primeros semestres te van a enseñar a trabajar con los ingredientes. Esto es la técnica de cuchillo. Los cortes tienen diferentes nombres, diferentes medidas, pues tienes que aprendértelo. O por ejemplo, las salsas madre. También hay ciertos tipos de cocción que se tienen que hacer a los vegetales o a las carnes. Esas son las bases para cocinar y generalmente te las van a dar el primer semestre o los primeros 2 semestres. Muchos esperan o esperamos cuando entramos a la carrera empezar a cocinar luego, pero no, la verdad es que sí necesitas saber algunas bases antes de empezar a hacer platillos más elaborados, porque si no dominas esas bases, pues los platillos más difíciles no te van a salir. Y en muchas escuelas también empiezas a ver administración desde el principio. La verdad es que la carrera de gastronomía, yo diría que es un 50%, 50 o 60% cocinar, y la otra mitad es administración y otras materias que te pueden servir. Es muy administrativo, pues los que estudian gastronomía buscan ser formados generalmente para ser directores de alguna cocina. Muchos buscan ser chef o emprender, y sí necesitas la información sobre administración para poder trabajar en uno de estos puestos. Tengo que decirlo, los números sí están presentes en la carrera de gastronomía de muchas maneras, ya sea cocinando con las medidas o también sacando costos y estandarizando. Entonces sí vas a tener matemáticas no muy elaboradas, no muy complejas. Excel te va a ayudar mucho, pero sí tienes que tratar con números. Casi en todas las carreras es así, aunque no lo creas. Otra de las materias que están muy presentes en la mayoría de los planes de estudios al inicio es el manejo higiénico de los alimentos, y esto es una base. Si tu universidad no tiene una materia que sea similar a esto, te recomendaría que no estés en esa escuela, porque la higiene es algo sumamente importante en el manejo de alimentos y es algo que te van a pedir cañón cuando entres a trabajar. Incluso también en algunos trabajos dan prioridad a quienes tienen
alguna certificación, por ejemplo, en distintivo H, si quieres hacer alguna de estas certificaciones, en Innocua, una empresa amiga de nosotros, la gente de Gastrodelia, allí hacen ese tipo de certificaciones. La verdad es que la higiene es algo que se va forjando con el tiempo. Muchos de los hábitos que tenemos pues dependen de quién nos haya enseñado a cocinar, si es que alguien nos enseñó a cocinar. Y la manera en la que cocinamos en la casa, la verdad, no es tan higiénica como debería de ser en un restaurante. Entonces sí es importante que desde el inicio te expliquen por qué es importante la higiene, cómo es que funcionan las enfermedades de transmisión por alimentos, o también qué factores de riesgo hay en una cocina, en la recepción de insumos. Hay muchos factores, entonces todos estos los tienes que aprender y dominar súper bien, no solo pasar el trapo y ya, tienes que saber muchas cosas para que la higiene esté muy controlada y evitar algún problema posterior. También al inicio muchas carreras te van dando bases sobre la gastronomía, ya sea historia de la gastronomía en general o historia de la gastronomía mexicana, y ya mientras vayas avanzando en la carrera vas a tener diferentes materias. Por ejemplo, si hablamos de cocina, generalmente en todas las escuelas tienen repostería, panadería mexicana, coctelería, vinos, y por ejemplo depende también de la escuela, puede ser que se enfoquen, como en el claustro, en técnicas de cocción por grasa, por aire caliente o por líquidos. Cada una es una materia diferente que llevas en un semestre diferente, pero hay otras escuelas que tienen materias de estilos de cocina, como cocina francesa, cocina alemana, cocina española, cocina mexicana, cocina asiática y también cocina rusa. He visto que también llevan, y cocina árabe. Está muy interesante todo esto. Entonces depende, como les digo, depende mucho de la escuela, pero lo que sí vas a llevar seguro es algún tipo de técnica de cocción general. También obviamente las cosas dulces, repostería, panadería, incluso muchísimas materias se van a repetir siendo un poco similares, y esto va a depender también de cómo te vayas especializando en la carrera. La mayoría de las escuelas tienen áreas de especialización, o si no, materias optativas que puedes ir tomando y especializándote en el área. También generalmente vas a ver materias de nutrición. Ahí también se usan números porque tienes que saber cómo calcular el consumo energético de alguna persona. Tengo un video explicándote eso aquí. También tienes que aprender a sacar los porcentajes de proteínas según el tipo de alimento, la cocción, todo eso. Y otra cosa es que seguramente vas a ver algún tipo de química o física de los alimentos o bromatología. La verdad es que eso es súper importante, porque conociendo cómo funcionan, por ejemplo, las cocciones o los azúcares, la onda de las fermentaciones, conociendo esa base, tú ya puedes hacer otras cosas por tu cuenta. Es muy importante tener la teoría muy claro, muy claro. Se vale repasar de vez en cuando, pero sí es importante que en tu escuela vean ese tipo de cosas, que no solo sea práctico, sino que también haya materias teóricas, para que te quede muy claro cómo funcionan las cosas, y ya por tu cuenta, cuando seas un profesional, sepas cómo llevar a la realidad tus ideas. También dentro de la ciencia y el conocimiento de los alimentos, la mayoría de las escuelas tienen una materia que trata sobre carnes. Esto es sobre la crianza y el sacrificio animal. La verdad yo no la pasé muy bien en esa materia. Sí estuvo gacho. Estuvo muy feo la verdad, pero bueno. Y también dentro de esa materia te explican cómo filetear algún pescado, cómo sacar los cortes de cierta carne, cómo tratar a los productos de origen animal. Está interesante, pero sí está medio gore, la verdad sí está medio gore. Y también dentro de este tipo de materias que son un poco más científicas, más teóricas, puede ser que tu escuela tenga alguna materia como fermentación, o sea, específica en fermentación o en lácteos o en verduras. Todo esto es para que sepas tratar a los ingredientes como básicos, para que tú innoves o crees productos nuevos, tal vez para la industria o para tus restaurantes. Rara vez vas a ver cocina molecular. La verdad es que eso ya es un tipo de cocina un poco más avanzada. Yo esperaría que ya se incluya en los planes de estudios, pues la cocina molecular tiene desde los 80s, y de hecho ya no está en tan tendencia la cocina molecular. Ya hay otros tipos de cocina que se están viendo mucho,
pero pues es cuestión de que las escuelas actualicen sus planes de estudio. Y bueno, por otra parte seguimos, perdonen que vaya saltando, pero voy como cronológicamente. Seguimos con administración. Administración vas a ver toda la carrera. Generalmente, aunque te especialices en un área, te van a dar administración. Pues como les digo, quieren gente que sepa dirigir a otras personas y necesitamos saber administrar. Entonces en la administración vas a ver materias como marketing, gestión de capital humano. Esa se repite en varias escuelas, que es... Por ejemplo, ahí ves la ley de trabajo, cómo sacar los salarios de tus empleados según sus prestaciones, la onda de las vacaciones. También ves la ley de trabajo, pero del seguro social. Ves algunos casos que se llegan a presentar en el ambiente laboral y que tienes que resolver como jefe, y también ves una parte de reclutamiento de personal, cómo hacer pruebas y entrevistas a otras personas. En esta onda de la administración también vas a ver gestión de proyectos gastronómicos, esto es hacer tu business plan, o sea, hacer toda la propuesta de tu restaurante o de lo que quieras hacer, cuánto va a costar, cuál es su concepto, para quién va dirigido, cuál es el mercado, cuáles van a ser sus costos, con esto cuánto tiempo vas a tardar en recuperar el dinero. Muy Shark Tank, podría ser una buena comparación, te enseñan más o menos como lo que presentarías en Shark Tank. También vas a ver marketing, no sé si ya dije marketing, pero bueno, vas a ver marketing, y algo malo que veo es que la mayoría de las escuelas tienen su marketing muy enfocado como al marketing clásico. Y ahora el marketing, la verdad es que está muy enfocado en redes sociales y negocios en línea, y yo creo que deberían de reestructurar su plan de estudios para tener un marketing más actual. Porque, por ejemplo, a mí me enseñaron cosas del periódico. Yo sé que hay gente que sigue publicando en el periódico, que hay gente que lee el periódico, pero hay más gente en Facebook y en Instagram y en otras redes sociales que pues son nuestro nicho. Hay unas materias que están súper inútiles. Por ejemplo, en el claustro tenemos la de cocina fría. No es tan inútil, la verdad es que te ayuda a filetear y a hacer adornos con comida, pero realmente esa materia está muy enfocada en la decoración de mesas, de banquetes, de hoteles, que se sigue usando, pero realmente la tendencia a largo plazo es que los consumidores tengan una alimentación más consciente. No lo digo yo, lo dicen los estudios, luego se los pongo aquí abajito en la cajita de descripción, se los pongo para que vean. Y desperdiciar comida no es nada, no va en la vanguardia, ya no nos podemos dar el lujo de desperdiciar comida, entonces ese tipo de materias desperdicia mucha comida y es algo que ya casi no se usa, tal vez en cocinas muy clásicas, pero la verdad es que lo clásico se tiene que reinventar porque el planeta lo necesita, entonces yo esa materia sí la veo medio inútil, la verdad. Otras materias medio inútiles, pero pues que hubo gente que reprobó, pero por ejemplo en mi escuela y en varias he visto que tienen redacción o comunicación oral y escrita. Esto es básicamente te dan gramática y te dan leyes de acentuación y cosas por el estilo que pues te dieron en la primaria, pero pues muchos no las tienen muy firmes y es necesario repasarlo para que puedas hacer trabajos académicos de calidad. Esa materia se me hace medio innecesaria, pero pues existe. Hay otra que se llama en el claustro, ay no, la de estrategias y ¿cómo es? Estrategias y nuevos aprendizajes, algo así. Ay, pinche materia. Ay, casi la repruebo, la pancé, lo admito, la pancé y la mayoría la reprobaron. Esa materia es como que es un filtro para que ya desde el inicio ya no puedas tener beca, es mi teoría. Entonces, bueno, al menos en mi escuela, porque con que repruebes una vez ya no puedes tener beca. Entonces, esa materia es para que sepas usar la plataforma del claustro y para que te organices y puedas tomar clases en línea y bla, bla, bla. Pero solamente tiene esa materia que es en línea, o sea, en el plan de estudios actual, me imagino que en el futuro va a cambiar, ojalá. Y la verdad no sirvió para las materias en líneas por la cuarentena. Y entonces en línea nada más está esa materia y la de redacción. Y ya, o sea, de, no sé, como 60 materias que llevo, nada más 2 son en línea y una es para que sepas usar la materia en línea. O sea, está bien. A mí no diré más, pero la verdad es tiempo y dinero perdido. Y si era un filtro. ¿Y por qué era tan difícil? Porque había ciertos tiempos que tenías que cumplir y de repente si no subías la tarea en cierta carpeta,
ya no te la contaban y así, y la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchos sí reprobaron esta materia o pansaron. Entonces yo lo considero más como un filtro para eso de las becas, no sé, yo tal vez sea muy conspiranoica, pero pues no le veo otra utilidad. En otras escuelas, por ejemplo, en la VM vas a tener las clases de idioma, como el inglés y el francés. En muchas escuelas no es obligatorio y de hecho en algunas escuelas, creo que en la Universidad de Londres, te puedes titular por idioma. Entonces esa modalidad de titulación está muy padre. En el claustro no se puede, el idioma es un requisito indispensable para hacer prácticas 2 y para titularte, pero no te puedes titular por idioma. Vas a tener algunas materias enfocadas a la creatividad gastronómica, como emplatado, cocina de vanguardia, también cocción al vacío, y aquí te muestran más como las tendencias futuras de la cocina, pero regreso a lo mismo, al menos en mi escuela esas tendencias no se veían tan reflejadas a la hora de la práctica, se quedaban mucho en la teoría. Y sin olvidar esta parte, vas a llevar materias de servicio. Esto es que te van a enseñar cómo acomodar la mesa, cómo montar las sillas, las salas. Es muy parecido al trabajo como de mesero o de capitán de meseros, para que tú tengas esa base. Recordemos, tú vas a estar dirigiendo y aunque estés en una cocina tienes que saber cómo funciona el salón comedor, cómo se toman las comandas, cómo se escriben las comandas, todo eso es algo que se tiene que saber y muchas escuelas, la mayoría lo tienen. En mi escuela hay dos semestres de eso, si es que te vas al área técnica. Y pues vas a estar ahí mesereando, haciendo comida. Implica varias cosas, no solo meserear, también por ejemplo te dicen cómo funciona una degustación. Por ejemplo, si te contratan para un banquete de bodas, cómo tienes que presentar los platillos para que los novios y sus familias lo prueben, en qué orden, cómo sugerir estos alimentos, cómo adaptar un menú a cierto evento. Y pues esto es como para brindar servicios más masivos. También te dicen cómo es un servicio, por ejemplo, de desayuno, de cena formal, de banquete, tipo boda, tipo graduación, que son más como pues el menú que hay y ya lo sirves, las personas no eligen tanto. También te explican cómo montar mesas de postres o de coffee breaks y toda como la formalidad, ¿no? De a quién atiendes primero, en qué orden atiendes a las personas y ciertos aspectos de ese estilo. También lo ves ahí en servicio y la mayoría de las escuelas lo tienen. Algo que todas las escuelas tienen son prácticas profesionales. Esta materia generalmente se lleva afuera de la escuela, en algún restaurante, hotel o algún negocio donde la escuela tenga convenio. Y los que te evalúan son tus jefes, por así decirlo, aunque no te paguen. En algunos restaurantes sí te van a dar propinas, eso sí, pero ellos son los que te evalúan y dan una evaluación a tu escuela directamente. Y por ejemplo, yo no sé cómo funcione en otras escuelas, eso sí no lo he visto bien. Si tú estás en otra escuela y ya estuviste en prácticas profesionales, déjame saber en los comentarios. Pero generalmente en las prácticas profesionales de mi escuela, las primeras son operativas, o sea, nos mandan a restaurantes, pero chonchos, de tipo cadena, como Vips y todos los de Alsea, o los del aeropuerto, o el club de industriales, o lugares donde se prepare mucha comida. Lo que quieren es que aprendamos a trabajar con mucha comida, sin tanta onda de alta cocina, más bien es como saber sacar las cosas. Entonces eso es un mes y se tiene que presentar un reporte de práctica, que más o menos es como de 50 hojas. Las segundas prácticas son administrativas. Estas se hacen en un hotel casi siempre o tal vez en algún restaurante y con ello es más como de oficina, más onda como de papeleos y de administración. Depende de dónde te pongan y dónde quieras hacer tus prácticas. También puede ser que te lleven al almacén o cuestiones más de logística. Y las terceras prácticas, en mi caso, en mi escuela, en el claustro, son optativas, bueno, son obligatorias, pero tú tienes la opción de especializarte en lo que quieras. Te puedes ir a un restaurante de alta cocina en la ciudad o fuera de la ciudad, o también te puedes ir a un hotel, o también te puedes ir, por ejemplo, a revistas, a escribir, o a ciertos canales de televisión a ayudar. No sé bien cómo estén esas prácticas, pero también puedes ir. Esos están más enfocados en los que se especializan en humanidades.
Y me imagino que en todas las escuelas son similares, que más o menos van a poder hacer las mismas prácticas en ambientes similares. Y bueno, en algunas escuelas te van a dar talleres para investigar, también sobre lectura o redacción de textos culinarios, algo más enfocado a las humanidades como la sociología a través de los alimentos, antropología, cuestiones más, pues sí, más de humanidades. Pero eso es muy raro, la verdad es que pocas escuelas tienen ese tipo de materias. El claustro sí tiene ese tipo de materias, en especial si te especializas en humanidades, y la Anáhuac también. Creo que la UVM también tiene algo así, pero no recuerdo bien. Y pues ya hablando de más experiencia personal, yo en el claustro me especialicé en técnica, ya después les contaré por qué. Pero hay 4 áreas optativas, que es la técnica, o sea, cocinar, administración, que es administrar, humanidades, que va más como para investigación o periodismo gastronómico, y ciencias, que es muy teórico y es más como para hacer productos innovadores. Pero por ejemplo en el claustro algo que no me encantó del plan de estudios es que no hay materias optativas y no puedes cursarlas como por tu cuenta. Si me meto, regañan a los maestros si te metes. Entonces eso no está tan padre, porque a fuerza te tienes que especializar en un área. Yo les repito, me fui a técnica, o sea, de cocinar, pero por ejemplo algo de mí tiene pues interés en la comunicación y en el periodismo gastronómico. Por algo estoy aquí, y desde siempre yo he sido como mucho de saber como ondas más culturales. Me gusta mucho la cocina, me encanta cocinar, pero yo soy más investigadora, por así decirlo. Me gusta aprender más como de la cultura detrás de la gastronomía. El canal es reflejo de esto. Entonces hay materias de humanidades que me hubiera encantado tomar, pero como me tuve que especializar en solamente un área, pues ya me limitaron en esa área, y por lo tanto seguramente, dependiendo, voy a tal vez terminar haciendo una maestría en comunicación y periodismo gastronómico. No lo sé, esperemos que sí se pueda. También otra cosa es que también Andrea Ñoña, me encantan las ciencias. De hecho era donde salía mejor, eran las materias científicas, pero tampoco me quise especializar en ciencias porque yo quería pues tener las bases de cocina. Entonces, de haber sabido que me iba a tocar pandemia, me hubiera ido a humanidades, pero pues ya, el hubiera no existe. Entonces ese aspecto no me encanta, y lo que veo en muchos planes de estudios es que generalmente es así, como que no te dejan elegir. Solamente en una escuela que yo dije, ojalá hubiera podido estudiar en la Anáhuac, pero mi presupuesto, o sea, si me hubieran dado de elegir desde el inicio, me hubiera ido a la Anáhuac, realmente, porque tiene la doble certificación, bueno, la doble titulación por parte de México, y la otra es por el Cordon Bleu de Francia. Pero pues sí, mi presupuesto no me daba para irme a la Anáhuac. Entonces, en la Anáhuac hay un plan de estudios muy padre que tiene sus materias base, pero tiene optativas en casi todos los semestres. Y está padre porque ahí tú puedes irte desde el inicio. Por ejemplo, en primero ya tienen una materia optativa, entonces tú puedes ir viendo a lo largo de los semestres qué es lo que te interesa. Igual y tomas una optativa relacionada con la repostería, por ejemplo, y ya la tomas y dices, no, pues no me interesa tanto, pues en el siguiente semestre tomas una relacionada con el servicio o con la administración, y vas viendo. Y eso está muy bien porque te da tiempo. O sea, generalmente una carrera dura 4 años, entonces con que tomes unas 3 optativas y vayas estudiando las materias que son base, pues te vas a ir dando una idea de en qué eres bueno, qué te gusta y en qué te gustaría especializarte. Y yo diría que ya a los últimos semestres ya podrías tomar optativas más enfocadas en tu camino. Entonces eso me gustaba mucho del plan de estudios de la Anáhuac, que veas qué escuelas están dentro de tus posibilidades. Te dejo aquí igual un video y en la cajita de descripción que trata sobre cómo elegir tu carrera de gastronomía, en dónde estudiarla más bien. Y pues veas los planes de estudios y compares, que leas entre líneas. Luego son la misma materia, tienen la misma materia, tal vez no en el primer semestre, pero la tienen despuesito, y le cambian alguna palabrita para que se escuche tal vez un poco más rebuscado o algo así, pero realmente son lo mismo. Ya si eres muy psicópata como yo, puedes pedir los planes de estudios en tu escuela. Deberían
Ojalá, no lo sé, pero según yo sí, como que la mayoría están abiertas a la posibilidad de darte un plan ya más desglosado de qué vas a ver en cada materia y cuestiones por el estilo. Y pues bueno, yo espero que las escuelas sigan actualizando su plan de estudios, algo que es muy importante para mí y no solo para mí, sino para el mundo entero. Ya hay muchos congresos sobre esto, hay seminarios, métanse a buscar, es la sustentabilidad alimentaria. Y me parece que solamente en una escuela que se llama Coronado, creo, tienen esa materia. Entonces, no es posible, no es posible. Hay que actualizarnos, hay que pedir que se actualicen, no solo en materia de sustentabilidad, también en cuestiones de técnica, de varias cosas que ya tristemente no nos damos cuenta hasta que ya estamos estudiando, pero muchos tenemos esa idea de que son materias que no nos sirven para nada. Y no solamente lo digo yo he hablado con muchos de mis compañeros y hay muchas materias que sí es como de, pues fue pérdida de tiempo y de dinero, porque nos van a servir de nada. Eso pasa en todas las universidades, no todas las escuelas son perfectas, o tal vez sí, habría que irnos a otros países a ver qué tal están las escuelas en otros países. Pero bueno, cuéntame tú si estás estudiando gastronomía, ¿cómo es el plan de estudios? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta de tu plan de estudios? ¿Qué cambiarías? ¿Qué tipo de materias te gustaría que estuvieran? Ahí cuéntamelo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte y compartirle este video a alguien que quiera estudiar gastronomía y que creas que le puede servir. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram, estamos como @gastrodelia y a mí me encuentras como @andreanirup en Facebook e Instagram. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Bye.